Nosotros tenemos una postura propositiva siempre en relación al tema de los derechos humanos. Independientemente que haya un diagnóstico o una crítica, nosotros buscamos que sea constructiva. Es decir, presentar recomendaciones, presentar propuestas, aparte de un diagnóstico, en todos los ámbitos y materias. Es bueno explicarle a la opinión pública lo que es un examen periódico universal Claro, rápidamente. claro. A eso están sometidos todos los estados miembros de las Naciones Unidas que participan del Consejo de Derechos Humanos. Eso significa que no es que sea excepcional, no se debe ver como un hecho excepcional que Venezuela sea evaluada. Los países miembros de la ONU que participan del Consejo son evaluados. O sea, se presenta a veces esto como un hecho inédito, jamás visto. No, es parte de la diplomacia de derechos humanos que se trabaja particularmente en Ginebra. Tú sabes que Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York, ¿verdad? Y en Ginebra, donde están todos los organismos multilaterales en materia de derechos humanos. Entonces, Venezuela fue evaluada, los estados miembros, ¿sabes? Sí, los países de todos los continentes hacen recomendaciones. El país las revisa, considera cuáles pueden ser evaluadas, aceptadas y cuáles rechazadas. Esas son las reglas del juego. No lo que diga Estados Unidos, lo que diga una ONG o lo que diga una transnacional de medios de comunicación. En ese sentido, Venezuela, como Estado soberano, evaluó y consideró que un 70% de las recomendaciones estaban en marcha porque eran derechos humanos vinculados particularmente a derechos colectivos. Otras las aceptó como válidas, ¿verdad? Y aproximadamente de las 200 y tantas, un poco para que me entiendan lo que nos están escuchando, más de 200, ponte 220, un poco más, fueron las 223. recomendaciones. Ajá. Venezuela, como Estado soberano, rechazó 70, porque consideran, fíjate, 70 si te pones a ver, de 223 es relativamente muy poco. Claro. Ahora bien, las que aceptó implican un compromiso de hacerle un seguimiento, de presentarla para el nuevo examen periódico, de mostrar avances, y esa es la dinámica del examen periódico universal. Ahora, que un país unilateralmente, sea cual fuera, en este caso Estados Unidos, que también es llevado a ese Consejo de Derechos Humanos, y por cierto, la actual gestión, Trump dijo que se quería retirar, que no quería seguir pagando la membresía, porque supuestamente ese Consejo de Derechos Humanos era un Consejo de Derechos Humanos que defendía los intereses del pueblo palestino masacrado en la Franja de Gaza, entre otras circunstancias que uno pudiera sonar pues controversiales totalmente, porque imagínate quién en el mundo no está a favor de los derechos humanos de una población, en este caso como la Palestina, que prácticamente ha sido vilmente exterminada durante décadas. Es decir, ahí no hay polémica, pero ya la gestión Trump ha dicho que por esa postura, yo no creo que sea por eso en verdad, pero es la excusa. Ellos piensan en retirarse, no pagar la membresía allí y prácticamente, entonces habría que preguntarse lo siguiente, ¿cómo un país que dice que el Consejo de Derechos Humanos prácticamente es una entelequia y si no me gusta lo que hace, me retiro, puede convertirse en el policía del mundo, en el certificador de quién viola o no derechos humanos en el mundo, cuando tiene su propia dinámica interna? Es más, yo no sé si tú sabes, pero Estados Unidos no tiene Defensoría del Pueblo, no tiene una institución nacional de derechos humanos, dependiente de un órgano del Estado, no tiene una constitución que te blinda, suponte, como en el caso venezolano, vamos a comparar, pues, un título como es el título 3 de los derechos humanos que está en nuestra constitución, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas, con un preámbulo, con disposiciones finales, con toda una transversalización que te obliga y que te coloca en una vitrina programática de defensa de los derechos humanos, no la tiene. Entonces, ese país que tiene esas grandes y graves deficiencias, de facto agarra y suple, sin ser un organismo multilateral, porque es una nación, sin ser un sistema perteneciente por sí mismo a
un órgano que con relatores, con investigadores, con documentación independiente, objetiva, imparcial, vigile derechos humanos, no, porque no lo es, porque es un país más bien miembro de. Por lo tanto, es irrito, es ilegítimo todo lo que puede decir y se convierte en propaganda política lamentablemente usada para golpear a los países que le interesa golpear. Porque tú, por ejemplo, yo me hago esta pregunta, porque uno tiene que a la gente hablarle a la nación entera, o sea, no hablar para solo los entendidos, claro, para los que sepan de esta materia. Fíjense, Brasil, Temer no fue electo. Temer fue producto de un golpe de Estado, llámese como se llame, impeachment, lo que tú quieras. Eso fue un golpe de facto, hecho en contra de la voluntad de más de 50 millones de personas que votaron por Dilma. No le permitieron ejercer su gobierno. Y hubo esta acción al margen de la legalidad. Bueno, ahora Temer es el ejemplo de democracia en el continente. Pregunto. Es el interlocutor con quien Trump dialoga fructíferamente minutos y horas para hablar sobre aplicarle a Venezuela prácticamente una intervención extranjera. O sea, el interlocutor de Trump es un golpista, como Temer. O sea, porque fíjate, tú vas a UNASUR, recientemente yo estuve reunido con el presidente de UNASUR el año pasado, a finales del año pasado, en la sede, y tú ves la vitrina donde están los jefes de Estado y la de Brasil está vacía. ¿Por qué? No está la foto del presidente de Brasil, porque no hay presidente a partir del momento en que ocurre el golpe de Estado, como ocurrió recientemente con Zelaya, como ocurrió contra el presidente Chávez el 11-12 de abril. Es el mismo sistema con otra forma, con Lugo en Paraguay. Entonces es insólito que la nación que juzga a Venezuela como país, no como organismo multilateral, porque no tiene esa cualidad, tenga como interlocutor para aplicarle a Venezuela una intervención extranjera, sea un golpista, que ahora, incluso en su propio país está deslegitimado. Ahora, ahí está el escenario. Mira, ¿Es posible que se dé la aplicación de la Carta Democrática? Yo percibo en marcha todo un aparataje. Por eso se lo pregunto. Bueno, mira, por eso se lo pregunto, porque uno ve la geopolítica. Yo como defensor del pueblo, yo lo he dicho, soy defensor del pueblo, de la nación venezolana entera, de su soberanía, de su independencia también. Claro. No solo hablar de las denuncias que recibimos diariamente, que con mucho gusto las recibiremos, y de hacer las acciones defensoriales que hacemos diariamente. Mientras tú y yo estamos hablando, hay defensores nuestros de guardia, abogados, empleados, recibiendo peticiones en todos los 24, incluyendo el Distrito Capital, estados de Venezuela. Pero aparte de eso, hay un tema de una amenaza que se cierne contra la paz de la República. Sí. Y yo sí observo que hay un aparataje en marcha bien orquestado. ¿Qué ve usted? ¿Qué cosas le dicen? Observo, por ejemplo, al jefe de la superpotencia más poderosa de la Tierra, que no... una superpotencia que no le ha temblado el pulso para masacrar países, para ocupar naciones, o es que lo que ocurrió en Irak fue mentira, lo que ocurrió en Libia fue mentira, lo que pasó en Afganistán acaso es falso, los golpes de Estado que se han propiciado, entre comillas, en nombre de una presunta libertad ha sido falso, el bombardeo que se hizo a Panamá con la excusa de supuestamente derrocar a Noriega con 3.000 muertos en un barrio. Es decir, eso es verdad. Ahora, cuando tú ves al jefe de esa nación estadounidense decir que él va a ir hablando poco a poco con tal y cual presidente, eso yo veo que es una operación conspirativa totalmente abierta que busca romper la unidad suramericana, latinoamericana, caribeña, para luego tener como excusa forzar, presionar. Yo lo veo como una cuestión de chantaje, de presión contra países que pudiera él considerar débiles o que están en situaciones coyunturales particulares, donde los quiere forzar a colocarse en una, vamos a decirlo así, política exterior agresiva hacia nuestro país. Allí quería llegar. Ahora bien, la OEA tiene sus propias reglas. Por ejemplo, Almagro ha dicho, si en 30 días no pasa esto, sí, hay una suspensión. Falso. Tú tienes que convocar en primer lugar a un consejo extraordinario, tiene que hacer haber una consenso, asamblea, ¿no?, general, donde las 2/3 partes se pronuncien en función de ello, no así. Dios mío, entonces, ¿qué mundo es este? La época de las piedras, la era medieval, el código de Hammurabi, ojo por diente,
ojo por ojo y diente por diente. Es decir, ¿cómo es eso? Es inédita esa actitud. No se había visto, ni siquiera, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Brasil. Usted, como periodista de investigación, vio que ante la defenestración pública y notoria, golpista, de una presidenta electa en Brasil, la OEA convocó a una asamblea general. Usted vio al secretario general de la OEA presentar un informe de cómo los grupos económicos transnacionales y nacionales, los grandes aparatos mediáticos, tumbaron un gobierno electo. Usted no lo vio. Entonces, en el caso venezolano, sí. Yo siempre he dicho que Venezuela, por tener las reservas más grandes de petróleo del planeta, por cierto, en mi estado natal, en el estado Anzoátegui, en la faja petrolífera, está el 60% de todas esas reservas mundiales. Por Venezuela tener grandes reservas de gas, de coltán en el arco minero, de agua, se convierte en una especie de obsesión para quien esté mandando en la Casa Blanca. Y es quien genera todo este disturbio. ¿Por qué? Porque yo creo, y es lo que observo, es la sanción a una política exterior soberana, independiente, que quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con China, con Rusia, con los países de la OPEP, con los países del Caribe. Venir a estar invocando que intervengan de manera fuerzas extranjeras a Venezuela para supuestamente ¿qué? La Asamblea Nacional va a pedir el apoyo de Costa Rica. Bueno, mira, ellos han venido diciendo muchísimas cosas, no desde ahora. Vuelvo y te repito, nosotros somos una instancia para la paz, para la defensa de los derechos humanos, para la estabilidad del país. Eso también forma parte de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Y nosotros observamos que mientras no existan los buenos oficios que te mencionaba, mientras no existan gestiones diplomáticas para articular entre naciones la búsqueda de una solución, supóngase usted, a problemas coyunturales, en este caso de Venezuela, sino lo que haya es amenaza, chantaje, provocación, obviamente que nada de lo que haga ese organismo multilateral con su principal vocero puede tener el prestigio que tiene que tener a alguien que sea reconocido por ambas partes. En este sentido, el secretario general de la OEA no ha sido reconocido por ambas partes. Entonces, yo exhortaría nuevamente a seguir trabajando en función del diálogo. ¿Por qué no? Yo siempre diré que los esfuerzos por el diálogo, por conversar entre partes enfrentadas, jamás pueden truncarse. Eso es mentira, no, que ya no hay vuelta atrás, pero por favor, si usted ve que en medio de guerras, incluso intestinas, las partes se sientan a dialogar, ocurrió en el Medio Oriente, ha ocurrido en Centroamérica, ha ocurrido en Colombia, Venezuela, que no quiere una guerra, que no le interesa a nadie una guerra, tiene que todos sus factores estar llamados a dialogar, a buscar la paz, el entendimiento y en la plena vigencia de los derechos humanos. Yo pienso que mientras un sector político está pendiente de cómo precipitar de forma sobrevenida una situación de facto en el país que nos lleve a un terreno totalmente, según mi criterio, de incertidumbre, de violencia e incluso de guerra intestina. Nosotros tenemos que convocar a toda la sociedad venezolana, empresa privada, Estado, poderes públicos, partidos, organizaciones, para tratar temas que son fundamentales para la patria venezolana. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que el tema del abastecimiento de medicina es un tema que tiene que tratarse de manera prioritaria al mismo rango que cualquier otro tema que pudiera significar de primer orden en el país. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente que allí ha habido una circunstancia muy particular que nos obliga a trabajar de manera conjunta. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que se tienen que facilitar, tienen que abrirse los canales que faciliten la importación de materia prima para que los laboratorios nacionales produzcan las medicinas que son esenciales para combatir enfermedades recurrentes en la población venezolana, que tienen que ver con hipertensión, que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, coronarias, etcétera. Nosotros hemos dicho que debe haber un coto importante, fundamental, con los laboratorios transnacionales que te cobran de manera desmedida un tratamiento a las llamadas enfermedades catastróficas,
cuyos montos ellos tasan en $200.000. Entonces, mientras tú ves esa realidad, ¿verdad? Tú observas, por ejemplo, en la frontera, yo he puesto este ejemplo y lo voy a colocar en tu programa otra vez. A mí me ha tocado inspeccionar personalmente hospitales. Voy a hablarte del más reciente, lo más reciente, en Mérida, y ver residentes colombianos oriundos de Colombia que viven en Colombia, pero tienen algún familiar en Venezuela, en Mérida. Se vienen a Venezuela, duran un mes aquí, se dializan gratis y se devuelven. Yo los he consultado, ¿por qué hacen esto? Y ellos dicen, no, porque en Colombia la salud es privada y esto es imposible pagarlo. Ah, pero lo hacen en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos resortes. Te estoy colocando ese ejemplo, entonces tú verás, los que me están escuchando y viven en Mérida y los que viven en Táchira y los que viven en Zulia, porque también hemos vigilado eso allí, eso se reproduce. Entonces, Venezuela tiene cosas positivas que mostrar en materia de salud, en materia hospitalaria, con todas las limitaciones que hay. Sin embargo, yo creo que el motor farmacéutico, por ejemplo, Sí. que tuvo mucho, vamos a decir, mucha atención el año pasado, debe reactivarse en términos fundamentales. Todas las acciones que se fueron haciendo en esa época, ¿verdad? Particularmente en el primer y segundo trimestre del año 2016, deben hacerse para lo bueno que se logró en esa materia el año pasado, podamos terminar de corregirlo. Por ejemplo, hay países amigos de Venezuela que tenemos una sociedad estratégica en materia, suponte tú, comercial, petrolera, etcétera. Por ejemplo, China, Cuba, India, ellos producen medicina. Bueno, nosotros podemos ir a alianzas estratégicas con esos países y poder a precio preferencial importar esas medicinas que en este momento el pueblo necesita. Y así nosotros hemos presentado numerosas propuestas al órgano competente, que en este caso es el Ministerio de la Salud, y a la gente, pues, en nuestras presentaciones públicas. Ahora, tú hablabas igualmente con el tema de la criminalidad, el tema de la justicia. Mira, todos de alguna manera tenemos que cooperar en esa materia. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, fíjate, el día miércoles estamos convocando a una mesa técnica interinstitucional donde participará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, entre otros, para tratar el tema del desarme, para tratar el tema del uso de las armas de fuego, pero de una forma, como vamos a decir así, ha sido la técnica de la Defensoría del Pueblo, conversando con los actores fundamentales para buscar coordinaciones que nos permitan, como órgano de derechos humanos, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, darle respuestas a Venezuela.